Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Algoritmos y Programación. Estamos viendo manipulación de archivos, donde ya vimos lo que es la persistencia de datos y a continuación vamos a ver manejo de archivos, donde vamos a empezar a ver cómo abrir archivos, cómo escribir en los archivos, cómo cerrar archivos y después leer archivos. Vamos viendo lo que es el manejo de archivos y vamos a empezar a abrir los archivos. ¿Por qué abrir los archivos? ¿Por qué es importante abrir los archivos? Bueno, para poder manipular un archivo es necesario primero abrirlo. Al abrir el archivo, vamos a obtener un descriptor que vamos a almacenar en una variable. Es decir, vamos a utilizar una función, va a ser la función open. Open nos va a regresar un valor que vamos a almacenar en una variable. Esa variable, que aquí le llamamos variable archivo, es el descriptor del archivo. Este descriptor quedará asignado al nombre del archivo. Y a través de esa variable archivo, siempre vamos a estar refiriendo a ese archivo que ya abrimos. Ahora, para abrir el archivo necesitamos una función. Esta es la función open. Esta función permite abrir un archivo en Python y esta función va a recibir dos parámetros, el nombre del archivo y el modo. Hay 4 modos diferentes para abrir un archivo. El primero es modo lectura, es decir, vamos a indicar una R donde vamos a indicar que el archivo va a ser solo para leer. Si el archivo no existe, la función open nos va a regresar un error. Vamos a tener el modo A, que es para anexar. ¿Qué quiere decir? Que si hay un archivo, vamos a escribir al final de ese archivo y si no lo hay, ese archivo se crea. Vamos a tener el modo W, es decir, el modo de escritura. Con esto, crea el archivo si no existe. Y aguas porque si ya existe, entonces lo va a eliminar, es decir, lo va a sobreescribir. Y tenemos el modo X para abrir un archivo exclusivamente en modo escritura. Esto es, el archivo se va a crear. Y si ya existe un archivo con ese nombre, entonces no se va a crear y la función open nos va a devolver un error. Además, se puede especificar si el archivo debe manejarse como archivo binario o archivo de texto. Por ejemplo, si yo le pongo una T, este va a ser un archivo de modo texto, y si yo le pongo una B, va a ser un archivo en modo binario. Por ejemplo, si quiero manipular imágenes, video, audio, etc. La sintaxis para utilizar la función open es, yo voy a tener una variable archivo donde voy a guardar el descriptor que me regrese la función open, que va a recibir los parámetros como el nombre del archivo y el modo. Si yo no indico el modo, por omisión, el archivo se abre en modo lectura y de tipo texto. Por ejemplo, aquí voy a abrir un archivo. El archivo se llama prueba.txt, lo estoy abriendo en modo lectura. La función open me va a regresar un descriptor y ese descriptor lo voy a almacenar en la variable que se llama archivo. En resumen, para poder hacer operaciones con un archivo, es necesario abrir el archivo. Al abrir el archivo, se le asigna un descriptor. Ese descriptor lo vamos a usar para hacer operaciones con el archivo. A continuación, en el próximo video vamos a ver ahora cómo escribir en un archivo.